Alfred Adler nació en los suburbios de Viena el 7 de febrero de 1870. Era el segundo varón de 3 niños, fruto de un matrimonio de un comerciante judío de granos y su mujer. En 1895 logró su título como médico. Durante sus años de instrucción, se unió a un grupo de estudiantes socialistas, dentro del cual conocería a la que sería su esposa, Raisa T. Epstein, una intelectual y activista social que provenía de Rusia a estudiar en Viena. Se casaron en 1897 y tuvieron 4 hijos. En 1898 inició el ejercicio privado como oftalmólogo. Pronto abandonó esta especialidad por la medicina general y, más tarde, por la neurología. Finalmente optó por la psiquiatría. En 1907 fue invitado a unirse al grupo de discusión de Freud. Después de escribir varios artículos sobre la inferioridad orgánica, los cuales eran bastante similares con el punto de vista freudiano, escribió primero un artículo sobre el instinto agresivo, el cual no fue aprobado por Freud. Seguidamente redactó un artículo sobre los sentimientos de inferioridad de los niños, en el que sugería que las nociones sexuales de Freud debían tomarse de forma más metafórica que literal. A causa de esto se organizó entonces un debate entre los seguidores de Adler y Freud, lo que resultó la creación de la Sociedad para el Psicoanálisis Libre en 1911. Esta organización estableció la sede de la Sociedad para la Psicología Individual al año siguiente. Durante la Primera Guerra Mundial, Adler sirvió como médico en la Armada Austríaca, primero en el frente ruso y luego en un hospital infantil. Así, tuvo la oportunidad directa de ver los estragos que la guerra producía, por lo que su visión se dirigió cada vez más hacia el concepto de interés social. Creía que si la humanidad pretendía sobrevivir, tendría que cambiar sus hábitos. Después de la guerra, se embarcó en varios proyectos que incluyeron la formación de clínicas asociadas a escuelas estatales y al entrenamiento de maestros. En 1926, viajó a los Estados Unidos para enseñar y eventualmente aceptó un cargo de visitante en el Colegio de Medicina de Long Island. En 1934, Adler y su familia abandonan Viena para siempre. El 28 de mayo de 1937, mientras daba clases en la Universidad de Aberdeen, murió de un ataque al corazón. Teoría. Alfred Adler postula una única fuerza motivacional detrás de todos nuestros comportamientos y experiencias. Con el tiempo, su teoría se fue transformando en una más madura, pasando a llamarse a este instinto, afán de perfeccionismo. Constituye ese deseo de desarrollar al máximo nuestros potenciales con el fin de llegar cada vez más a nuestro ideal. El afán de perfección no fue la primera frase que utilizó Adler para designar a esta fuerza motivacional. Recordemos que su frase original fue el instinto agresivo, la cual surge cuando se frustran otras pulsiones como la necesidad de comer, de satisfacer nuestras necesidades sexuales, de hacer cosas o de ser amados. Sería más apropiado el nombre de pulsión asertiva, dado que consideramos la agresión como física y negativa. Otra palabra que Adler utilizó para referirse a esta motivación básica fue la de afán de superación. Dado que todos tenemos problemas, inferioridades de una u otra forma, conflictos, etc. Sobre todo en sus primeros escritos, Adler creía que podemos lograr nuestras personalidades en tanto podamos o no compensar o superar estos problemas. Estilo de vida. Adler fue influenciado por los escritos de Hannes Smuts, el filósofo y hombre de Estado surafricano. Este defendía que para entender a las personas, debemos hacerlo más como conjuntos unificados en vez de hacerlo considerándolas como una colección de trozos y piezas, y que debemos hacerlo en el contexto de su ambiente, tanto físico como social. Esta postura es llamada holismo y Adler tuvo mucho que ver con esto. Primero, para reflejar la idea de que debemos ver a los demás como un todo en vez de en partes, Adler decidió designar este acercamiento psicológico como psicología individual. Segundo, en vez de hablar de la personalidad de un sujeto en el sentido de rasgos internos, estructuras, dinámicas, conflictos y demás, prefería hablar en términos de estilo de vida. El estilo de vida significa cómo vives tu vida, cómo manejas tus problemas y las relaciones interpersonales. Los conceptos claves de la psicología individual son los siguientes. Interés social. Es nuestro espíritu comunitario, sentimiento de compañerismo humano y de identidad con toda la humanidad que asegura unas relaciones sociales positivas.
Este interés social comienza con la capacidad para conseguir la empatía con ser humano y conduce a la lucha por una comunidad ideal basada en la cooperación e igualdad personal. Teleología. Esto significa que nos movemos con una intencionalidad hacia las metas que nos atraen. Los fines son lo que nos motiva, lo que en general queremos y creemos que es lo mejor para nosotros. Línea de dirección es la línea de movimiento para llegar hacia un fin. Si vemos con claridad esta línea de dirección podemos tener un buen indicio de cuál será el final. Intención. Toda conducta se considera intencional. En otras palabras, un adleriano observa el beneficio psicológico detrás de todo lo que cada uno de nosotros hacemos. Inferioridad. No hay duda que el género humano es biológicamente inferior a la naturaleza. Enfermamos o envejecemos y morimos. Además, es natural que tengamos inferioridades sociales. El problema es que ese sentimiento se debiera perder cuando crecemos y muchas personas no lo hacen. Lógica privada. Pensamiento característico de una persona. Conjunto de ficciones que se forman de la experiencia. El área en que nuestro sistema de creencias difiere del de otras personas. Percepción. Forma en que nos vemos a nosotros mismos, el mundo y la gente. En sus teorías se definen y estudian los complejos de inferioridad y superioridad como ejes de su corriente. El complejo de inferioridad considera la percepción de desarraigo que un individuo obtiene a causa de haber padecido una infancia mala, plena de burlas, sufrimientos, rechazos, etc. Con más detalle puede describirse al complejo de inferioridad, en la ciencia de la psicología y el psicoanálisis, como el sentimiento en el cual, de un modo u otro, una persona se siente de menor valor que los demás, lo cual, normalmente, sucede en forma inconsciente y lleva a los individuos afligidos a sobrecompensarlo. Pero esto último, a su vez, plantea una alternativa. Porque la necesidad de sobrecompensación puede resultar o bien en exitosos logros o bien en comportamiento esquizotípico severo. Así, un sentimiento normal de inferioridad puede actuar como motivación para alcanzar objetivos, mientras que un complejo es un estado avanzado de desánimo y evasión de las dificultades. Respecto del complejo de superioridad, Adler considera que es un mecanismo inconsciente, neurológico, en el cual el individuo trata de compensar sus sentimientos de inferioridad, resaltando aquellas cualidades en las que sobresale. Karen Horney, psicoanalista, nace el 16 de septiembre de 1885, cerca de Hamburgo, Alemania. En 1909 Karen conoció a un estudiante de leyes llamado Oscar Horney, con quien ese mismo año contraerían matrimonio. En 1910, Karen da a luz a Brigitte, la primera de sus 3 hijas. Como Freud pudo haber predicho, ella se casa con un hombre igual a su padre. Oscar era autoritario y estricto como lo era el capitán con sus hijos. En 1911, su mamá Sonny muere. La sucesión de estos eventos fueron golpes muy fuertes para Karen, así que posteriormente entra en el psicoanálisis. Desarrolla sus teorías sobre neurosis, basada en su experiencia como psicoterapeuta. En 1932 fue nombrada directora asociada del Instituto Psicoanalítico de Chicago. En 1934 llegó a pertenecer al personal del Instituto Psicoanalítico de Nueva York. Horney escribe 14 trabajos en los cuales refutaba la tendencia antifeminista de Freud y enfatizaba determinantes sociales en lugar de biológicos en las diferencias de sexos y la psicología femenina. Odersall, 1997. Es por ello que Horney fundó la Asociación para el Avance del Psicoanálisis en 1941 y es profesora en la Universidad de Nueva York a partir de 1942. Teoría. La neurosis es una defensa contra la angustia, defensa que puede adoptar 3 formas: 1 el complaciente, 2 el agresivo, y 3 el desligado desinteresado, donde hay ausencia de compromiso. Basándose en esto, Horney desarrolla las 10 necesidades del neurótico. Primera. Necesidad neurótica de afecto y aprobación. Necesidad indiscriminada de complacer a los demás y ser querido por ellos. Segunda. Necesidad neurótica de pareja. De alguien que lleve las riendas de nuestra vida. Esta necesidad incluye la idea de que el amor resolverá todos nuestros problemas. Una vez más, a todos nos gustaría tener un compañero con quien compartir nuestra vida, pero el neurótico va 1 o 2 pasos más allá. Tercera. El neurótico necesita restringir la vida de uno a límites muy estrechos, a no ser demandantes, a satisfacernos con muy poco. Incluso esta postura tiene su contrapartida normal. Cuarta.
Necesidad neurótica de poder, de control sobre los demás, de omnipotencia. Todos buscamos el poder, pero el neurótico se desespera por lograrlo. Es un dominio de su propia gesta, usualmente acompañado de un rechazo por la debilidad y una fuerte creencia en los propios poderes racionales. Les gusta mandar. Quinta. Necesidad neurótica de explotar a los demás y sacar lo mejor de estos. En la persona común podríamos entender esto como la necesidad de tener un efecto, de provocar impacto, de ser escuchado. En el neurótico, se convierte en una manipulación y la creencia de que los demás están ahí para ser utilizados. Puede comprender también una idea de miedo a ser manipulado por los demás, de parecer estúpido. Por ejemplo, ustedes se habrán percatado de esas personas que les encantan las bromas pesadas, pero no las soportan cuando ellas son el blanco de tales bromas. Sexta. Necesidad neurótica de reconocimiento o prestigio social. Somos criaturas sociales, así como sexuales, y nos gusta ser apreciados por los demás. Pero estas personas están sobrepreocupadas por las apariencias y la popularidad. Temen ser ignorados. Séptima. Necesidad de admiración personal. Todos necesitamos ser admirados por nuestras cualidades tanto internas como externas. Necesitamos sentirnos importantes y valorados. Pero algunas personas están más desesperadas y necesitan recordarnos su importancia. Su miedo se centra en no ser nadie, falto de importancia y sin sentido en sus acciones. Octava. Necesidad neurótica de logro personal. Una vez más diremos que no hay nada malo en aspirar a logros, ni mucho menos. Pero algunas personas están obsesionadas con ello. Deben ser los número uno en todo y dado que esto es, desde luego, una tarea muy difícil, vemos a estas personas constantemente devaluando aquello en lo que no pueden ser los primeros. Ejemplo: si su fuerte es lo académico, las habilidades físicas no son de importancia, y demás. Novena. Necesidad neurótica de autosuficiencia e independencia. Todos nosotros debemos cultivar cierta autonomía, pero algunas gentes sienten que no deberían necesitar de nadie nunca. Tienden a rechazar la ayuda y muchas veces son reticentes a comprometerse en una relación afectiva. Décima. Necesidad neuromotriz de perfección. Muchas veces para ser cada vez mejores en nuestra vida, tenemos un impulso que puede de hecho ser de consideración neurótica, pero algunas personas pretenden constantemente ser perfectas y temen fallar. Herbert Harry Stark Sullivan nace el 21 de febrero de 1892 en una granja en el estado de New York. Se educó y siempre trabajó en Estados Unidos. A pesar de ser hijo de granjeros, estudió la carrera de médico en la Escuela de Medicina y Cirugía de Chicago, recibiéndose en 1917 cuando contaba con 25 años. Su graduación coincidió cuando los Estados Unidos de América entró a la Primera Guerra Mundial del lado aliado como médico militar. Al terminar fue desmovilizado y hasta 1922 trabajó para el gobierno, primero como médico militar en el Consejo de Educación Vocacional y después en el Servicio de Salud Pública. Posteriormente durante un año trabajó en el Hospital de Santa Isabel, de Washington D.C. Fue ahí donde conoció y comenzó una asociación con el neuropsiquiatra William Alonson White, el cual influyó de forma intensa en él. De principios de la década de 1920 a 1930 estuvo trabajando en el equipo médico de la Universidad de Maryland y al mismo tiempo inició su afiliación con el Hospital Pratt de Towson de la entidad, lo que le permitió tener contacto por primera vez con esquizofrénicos. Esto lo impactó tanto, que provocó que se concentrara largamente en el problema de la esquizofrenia. Durante esta época los Estados Unidos de América fue asolado por el más duro de la Gran Depresión, ocasionando que Sullivan saliese de la Universidad de Maryland y del Hospital Pratt de Towson y se fue a New York a ejercer su profesión a través de la práctica privada. Al iniciar su práctica psiquiátrica tenía una orientación freudiana. Sin embargo, esto no le agradó mucho. Pues, solamente tomó algunos principios relativos a la dinámica humana, tales como la motivación inconsciente, los mecanismos de defensa y la interpretación de los sueños. Lo cual comenzó a ocasionar que se moviera a tener una propia posición teórica llamada teoría interpersonal de la psiquiatría. Para él, las observaciones de las interacciones son el área legítima de la psiquiatría, y que solo aquellos hechos que se expresan a través del proceso comunicativo público se pueden observar y examinar. Para Sullivan los sueños y las fantasías, o sea la vida interior del individuo, por medio del proceso de la comunicación se transfiere y pasan de lo absolutamente privado a convertirse en algo público.
Quizás la mejor forma de ver estas inclinaciones teóricas sea a través se considera a Sullivan como el neopsicoanalista más inclinado sociológicamente. Por dicha razón Ansbacher y Ansbacher, 1956 han indicado que sería más correcto catalogarlo al autor como neoagleriano. De 1933 a 1949 funge como director de la Escuela Psiquiatría de Washington, la cual fue iniciada por la Fundación William Alanson White. También editó el Journal de Psiquiatría, la cual era publicada por la Fundación. Gracias a esta publicación, Sullivan se dio a conocer. Después fue miembro del Consejo de Servicio Selectivo a principios de la Segunda Guerra Mundial y actuó como tal en el proyecto de estudio de tensiones sociales de la UNESCO. El 14 de enero de 1949 murió súbitamente en París después de asistir a una reunión del Comité Directivo de la Federación Mundial de Salud Mental, celebrada en Ámsterdam. La muerte prematura ocasionó el no poder terminar su teoría y por otro lado, el no poder editar libros sobre su aparato teórico, ya que solo en vida se produjo un libro y los otros 5 fueron editados después de su muerte. Teoría. Sullivan defiende el paradigma interpersonal, quedándose siempre en el marco de la psiquiatría. Los distintos tipos de personalidades, así como los síntomas neuróticos, se explican como resultado del combate contra la ansiedad que nace de las relaciones con los demás, actuando como un sistema de seguridad que se mantiene con el propósito de integrarla. Para él la personalidad se define como el modelo relativamente estable de situaciones interpersonal, recurrentes que caracterizan la vida de una persona. Para la personalidad siempre es interpersonal, y estas interacciones pueden llevarse a cabo con las personas del pasado como del presente, pueden ser reales o ficticias. Estas interpretaciones influyen en los pensamientos, sentimientos y conductas de la persona poderosamente. Así, desde los factores principales de la teoría de Sullivan son el concepto del ego y el papel que la ansiedad juega en el desarrollo y mantenimiento de la personalidad. Definió el dinamismo como la tendencia básica de la conducta, como un hábito en la contestación a las interacciones sociales particulares. Un ejemplo de este dinamismo sería la timidez, si la persona permanecería callada en una gran variedad de situaciones. Sullivan mantuvo que el dinamismo más extenso está en el ser mismo self, lo que Sullivan llamó el sistema mismo self-system. La función principal del self-system es minimizar la experiencia de ansiedad. También supuso que los humanos desarrollan otros sistemas para equilibrar el self-system y reducir la ansiedad. Sullivan llamó a estos personificaciones, aproximadamente equivalentes al mí mismo coro mí. A través de las interpretaciones sociales y nuestra atención selectiva o falta de atención, desarrollamos lo que Sullivan llamó personificaciones de nosotros y otros. Estas personificaciones son imágenes mentales que nos permiten entender bien a nosotros mismos y al mundo. Según Sullivan, hay 3 maneras básicas en que nos vemos: el mal yo, el buen yo y el no yo. El mal yo representa esos aspectos del ego que son considerados negativos y está por consiguiente oculto de otro y posiblemente incluso del propio ego. La ansiedad que sentimos a menudo el resultado del reconocimiento de esa parte defectuosa en nosotros, como cuando nos revuelve un momento penoso o la culpa por la reexperimentación de un acto del pasado. El buen yo es todo lo que nos gusta de nosotros, representa la parte que compartimos con otros y que a menudo podemos delante pues no produce ningún tipo de ansiedad. La parte final de nosotros, el no yo, representa todas esas cosas que provocan tanta ansiedad en nosotros que no podemos ni siquiera considerarlas como una parte de nosotros mismos. Se lleva nuestro mayor esfuerzo por evitarlas, se entierra en lo más profundo del inconsciente. Simplificación de conceptos de Sullivan. Dinamismos. Es la distribución de la energía de la persona, en la interacción o relación de uno con las demás personas y uno mismo. Esta energía es la que usualmente es llamada buena o mala onda. En el caso de la mala relación con las demás personas o uno mismo se considera la persona neurótica. Personificación. Es la manera que uno se muestra ante los demás, tratando de aproximarse lo más posible a diferentes tipos de estereotipos que todos conocemos. Por ejemplo, personas tímidas, personas sociables, etc. Procesos cognitivos. El prototáxico. Es el proceso de conocimiento basado en las relaciones causales causa-consecuencia. Es el proceso más usual, y el lógico. El paratáxico es el proceso de conocimiento basado en las soluciones mágicas, a cualquier consecuencia se la concibe con una causa mágica. Es el proceso ilógico o prelógico. El sintáxico. Es el proceso de conocimiento basado en una actividad simbólica verbal que es determinada por el conocimiento empírico.
Es el proceso práctico.